Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. 8:45, momento de las noticias. Mi nombre es Juan Carlos Sandoval. Le presento nuestros titulares. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento. Desde 400 quetzales mensuales, presenta los titulares. El 16 de marzo, los gobiernos de Guatemala, El Salvador y Honduras presentarán en Washington el Plan de Alianza para la Prosperidad. El vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, sugiere la creación de un organismo similar a la CICIG para que actúe en Guatemala, El Salvador y Honduras. Según la Procuraduría de los Derechos Humanos, se han detectado al menos 1.000 focos de conflictividad electoral en este 2015. El Sindicato de Empleadas Domésticas exige al gobierno la ratificación del convenio 189 de la OIT para poder acceder a salarios dignos y seguridad social. El presidente de Israel, Benjamin Netanyahu, asegura que pacto con Irán llevará a tener una pesadilla nuclear. Salud Siempre, el único seguro que cuida de tu familia en todo momento. Desde 400 quetzales mensuales, presentó los titulares. Comencemos con las noticias. En 12 días, los presidentes de Guatemala, Honduras y El Salvador tendrán listo el plan para la prosperidad del Triángulo Norte de América Central y será presentado en Washington. Las noticias nacionales son presentadas por Azúcar de Guatemala. En menos de 2 semanas, los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras presentarán en Washington el informe a detalle y los costos que tendrá en cada país el plan de la Alianza para la Prosperidad del Triángulo Norte. Esto con el fin de que el Congreso de Estados Unidos apruebe los $5.000 millones durante el quinquenio 2016-2020. Lo que se haría el 16 es tener reuniones allá 16, 17 y 18 de marzo, pero se va a llevar ya el plan al detalle porque esto ha avanzado muchísimo, es decir, el borrador que se presentó y que se discutió aquí fue con los insumos que cada uno de los países le presentaron al BID y que lo estuvieron discutiendo y trabajando con ellos. Así que para el 16, 17 y 18 de marzo, que van a ser las reuniones en Washington, nosotros esperamos el plan va a estar detallado, va a estar con costos de lo que significa cada una de las acciones y programas que se piensan realizar, y eso serviría de base para que se pueda entonces después seguir haciendo el respectivo cabildeo en el Congreso de Estados Unidos para la aprobación de los recursos. Los 4 ejes a trabajar dentro del plan se contempla: dinamizar al sector productivo para crear oportunidades económicas, desarrollar oportunidades para nuestro capital humano, mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia, y fortalecer las instituciones para aumentar la confianza de la población en el Estado. El presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, Luis Alberto Moreno, dio a conocer que ve con optimismo el plan de la Alianza para la Prosperidad, principalmente porque al conversar con los presidentes de Guatemala, El Salvador y Honduras, comprobaron que están sumamente comprometidos con manejar los fondos que se les brindará por parte de los Estados Unidos con total transparencia. Hay un conjunto de modalidades para asegurar justamente esa transparencia. Hay modalidades que han operado en los países del Triángulo Norte con éxito, como es el caso de la llamada cuenta del milenio. Existen, por supuesto, los proyectos que financia el BID, que básicamente han utilizado algunas de estas metodologías, otras que hemos venido desarrollando con el tiempo para precisamente asegurar esa transparencia. Y creo que es del interés de todos los países del Triángulo Norte y ciertamente de los presidentes de que así sea. Mal podría darse una situación en la cual, con semejante esfuerzo, con toda la comunidad internacional y todas las luces puestas, digamos, sobre el Triángulo Norte, que estos temas resulten en corrupción, que haría un enorme daño a los países. De tal manera que yo veo un enorme compromiso por parte de los presidentes de querer asegurarse de que haya justamente esa transparencia. Y sabe usted, el vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, habla de la creación de un ente similar a CICIG, pero para toda el área del Triángulo Norte de Centroamérica.
El presidente de la República, Otto Pérez Molina, confirmó que el vicepresidente de los Estados Unidos propuso crear un ente regional con las mismas características de la CICIG para combatir el crimen organizado y la corrupción en el Triángulo Norte. Pérez Molina informó que este tema no se ha discutido a profundidad. Él lo que habló fue no solo de esto, sino que ya lo que dijeron anteriormente, de que fuera un organismo regional. Eso no está discutido todavía. Habrá que discutirlo. El vicepresidente lo que sí habló en las mesas de trabajo fue que estaban dispuestos a asesorar en el tema del sector justicia en la medida que fuera requerido y que fuera necesario para cada uno de los países. Pero el tema no volvió a estar en discusión, como ya le dije anteriormente, y yo no tengo ninguna respuesta ahorita en este momento. Voy a esperar a que me entreguen el informe y el análisis que está haciendo, y en su momento voy a hacer la decisión y se las voy a trasladar a todos. En tanto, el presidente hondureño Juan Orlando Hernández ratificó que la propuesta no se abordó en las mesas de diálogo, pero habría disposición a tocar el tema y a recibir ayuda para contrarrestar la impunidad en los tres países. En las mesas no se tocó el tema, pero sí estamos nosotros de cerca trabajando en compartir esas mejores prácticas para fortalecer nuestra institucionalidad. Y ha ofrecido el vicepresidente Biden también el asesoramiento, el acompañamiento, no solamente en el fortalecimiento institucional de las instituciones del sector justicia, sino también en el tema de seguridad social, en el tema de reducción de pobreza, en el tema de recaudación, que es un tema clave en la región. En su cuenta en Twitter, el vicepresidente de los Estados Unidos, Joe Biden, mostró su apoyo a la continuidad de CICIG en Guatemala al tuitear: el trabajo de organizaciones como la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala es muy importante. Siempre se ha dicho que la visita de Biden, entre otras cosas, es para presionar al gobierno de Otto Pérez Molina para que se amplíe el mandato de la comisión por 2 años más. Tengo aquí conmigo una... Las noticias nacionales fueron presentadas por Azúcar de Guatemala. Pausa, regresamos con más noticias. Quédese con nosotros a las 8:45. Estamos hablando de las noticias, y es que la Procuraduría de los Derechos Humanos ha detectado al menos 1000 puntos de conflictividad electoral en este año 2015. La Procuraduría de los Derechos Humanos ha detectado alrededor de 1000 focos de conflictividad electoral. Algunos de ellos se encuentran principalmente en la parte noroccidente del país. Según el procurador, Jalapa es un departamento que no figuraba dentro de los focos de conflictividad. Sin embargo, ya se ha dado el primer asesinato con tintes políticos de este año. Huetenango, por ejemplo, de algunos sectores de Petén, algunos lugares de San Marcos también. No nos aparecía, sin embargo, ya era una tragedia que sucedió. El procurador aseguró que la responsabilidad de trabajar por un año electoral pacífico no solo depende del Estado, e invitó a otras instituciones para unirse a trabajar por disminuir conflictos en el proceso electoral. Este es un esfuerzo de Estado, no es de instituciones en lo individual, y cualquier esfuerzo que se haga, cualquier acción que busque salvar vidas y que este año sea un año pacífico, todos ganamos. Vamos con las noticias, y es que luego de que se anunciara la reapertura de un proceso penal en contra de 8 militares por el desfalco de 470 millones de quetzales del Ministerio de la Defensa, el abogado Moisés Galindo aseguró que esto se reabrió por presión de CICIG. Luego que la Sala Primera de Apelaciones ordenara reabrir el juicio contra 8 militares, incluido el hijo del expresidente Efraín Ríos Montt, por el desfalco de 471 millones de quetzales al Ministerio de la Defensa, uno de los implicados, el abogado Moisés Galindo, dice que interpondrán un amparo. Según Galindo, todo es una estrategia que quiere utilizar la Comisión contra la Impunidad en Guatemala para mantenerse en el país, aprovechando la visita del vicepresidente de Estados Unidos, Joe Biden. Vamos a interponer un amparo, consideramos que se está violentando el debido proceso. No es casualidad que ahora que está el vicepresidente de Estados Unidos abogando por la CICIG y la CICIG haciendo campaña por seguir en el país, la Sala Primera tristemente hace retroceder la Administración de Justicia de Guatemala 5 años al resolver conforme a lo que la CICIG quería, para no enfrentarse a la CICIG, y eso ya se había sido superado con los magistrados que se fueron hace unos meses. Pero vamos a ir a amparo, en primer lugar porque el caso se cerró por
por unas situaciones bien claras. Primero, porque el informe de la Contraloría General de Cuentas no falta dinero, porque sobran 91 millones, eso dice el informe, y ese informe tiene errores que la misma Contraloría no ha podido reparar porque nunca se hizo de acuerdo al procedimiento que manda la ley, no que se hizo en un momento político para afectar a un expresidente. Según las investigaciones, en el año 2001, los 8 militares comandados por Enrique Ríos Sosa efectuaron más de 75 transacciones de manera irregular a varias cuentas para poder llevar a cabo el millonario desfalco. Trabajadoras domésticas realizaron un plantón frente al Congreso de la República para exigir la aprobación del convenio 189 de la OIT. El sindicato de trabajadoras domésticas similares y a cuenta propia demandan al gobierno que ratifique el convenio 189 de la Organización Internacional del Trabajo con el fin que las trabajadoras de casa gocen de salarios dignos y tengan acceso a la seguridad social. El salario promedio es de 300 a 1.200 mensuales, que es lo que devenga una trabajadora doméstica, ¿verdad? Y las condiciones son bastante difíciles porque muchas de ellas tienen que elaborar alrededor de 12 y 14 horas diarias, no cuentan con una habitación que tenga privacidad o reúna las condiciones dignas que todo ser humano debe de tener, ¿verdad? Y pues lamentablemente ninguna de estas mujeres tienen acceso a la seguridad social, ¿verdad? Y pues realmente no tienen ninguna garantía de poder llegar a jubilarse más adelante. Según Jessica López, solo un 1% de trabajadoras de casa gozan de seguridad social y de un salario digno. Estamos hablando que hay un total de 198.885 trabajadores y trabajadoras domésticas. De ese total de trabajadores y trabajadoras domésticas hay un 75% que son mujeres y de ese 75% solo el 1% de las trabajadoras domésticas gozan con salarios arriba de los salarios mínimos establecidos y gozan con prestaciones, con todas las prestaciones y con seguridad social, ¿verdad? Estamos hablando que el 99% de ese 75% no cuenta con un salario digno ni con ninguna prestación ni seguridad social. Diversas organizaciones públicas y privadas analizan el tema del trabajo infantil en Guatemala. En Guatemala, más de 800.000 niños figuran en las listas de trabajo infantil, la mayoría de ellos en el trabajo informal. En tanto, el sector público y privado presentaron una iniciativa de ley donde se aumentará la edad permitida para laborar, con el objetivo de disminuir y prevenir el trabajo infantil. Según Molina, la mayoría de casos de trabajo de infantes se ve reflejado en las áreas rurales del país. Mucho del trabajo infantil se da en el área rural y en áreas de agricultura familiar, y en algunas otras áreas del país donde es necesario promover la educación para todos esos niños. Por su parte, la ministra de Educación aseguró que no tienen datos certeros de cuántos niños no tienen el acceso a la educación por tener obligaciones laborales. Aseveró que para disminuir el trabajo infantil y que la niñez goce de sus derechos, es necesario trabajar en equipo con padres de familia. Entre 800 y 900.000 que han estipulado hoy, tendría que evidenciarse cuáles, además de estudiar, van a trabajar. Pero ese es el estimado que se tiene en niños trabajando. Recuérdense que en niños estamos hablando menores de 18 años. Los niños tienen derecho a la educación, a una educación de calidad, y es por lo que vamos a trabajar con los sectores. Además del sector privado y el sector público, yo creo que también acá tienen un papel muy importante los papás, los padres de familia, porque es en conjunto como tenemos que ver cómo los niños pueden vivir esa niñez a plenitud, pueden entrar a la escuela, culminar esos niveles, aprender y poderse mover a lo largo del sistema educativo para que posteriormente puedan alcanzar una mejor forma de trabajo. ¿Qué tal, amigos? Buenas noches, bienvenidos este martes. Estábamos aquí ajustando las últimas cosas antes de presentarle el primer tema que hemos seleccionado. Ustedes han visto cómo prensa escrita y otros medios de difusión hablaban hoy o presentaban el tema de la acusación a 8 militares por desfalco en el año 2001. No es un tema nuevo, es un tema que se ha venido cerrando provisionalmente, poniendo amparos, hasta que la sala de apelaciones dijo que se podía, de alguna manera autorizó con su decisión
el poder continuar con el proceso. Y ahora, de alguna manera, se inicia esta nueva andadura del proceso. Vamos a hablar con dos fiscales. Juan Francisco Sandoval, que es agente fiscal a cargo del caso del desvío millonario del Ministerio de la Defensa, y también Óscar Shaad, que es fiscal de la Fiscalía Especial contra la Impunidad del Ministerio Público. Señores, buenas noches, bienvenido. Doña Silvia, vamos a estar, el modelo es medio segmento con la parte, digamos, acusadora y medio segmento con la parte acusada, de manera que haya un diálogo fluido y no, entre medias no puedan surgir disputas. Ustedes analizan las partes, ustedes sacan sus propias conclusiones. Empezamos. Muchísimas gracias, bienvenidos. El día de hoy estamos frente a un caso de muy alto impacto. Desde el año 2001 se comienzan a hacer las primeras denuncias contra el general Enrique Ríos Sosa, hijo del general Ríos Montt, y 7 militares más, por la desaparición de 471 millones del área de finanzas del Ejército. Han pasado casi 14 años y hemos sido espectadores de un ir y venir de amparos. El caso en algunas ocasiones se ha sobreseído, se ha cerrado. Ahora resulta que el juez dice que sí existen evidencias para ordenar un proceso por peculado y falsedad ideológica. Cuéntenme, ¿qué es lo que está pasando específicamente en este caso que lleva casi 3 lustros? Efectivamente, muchas gracias por la invitación. El Ministerio Público tiene el día de hoy la oportunidad precisamente que no tuvo en el 2013, que es de defender su tesis acusatoria en un debate oral y público en donde podemos nosotros presentarle las pruebas a un tribunal de sentencia para poder dilucidar nosotros si la prueba, que nosotros creemos que sí, sustenta la acusación sobre el desvío de 471 millones de quetzales. Esto gracias a la resolución de la Sala Primera de Apelaciones, en donde precisamente nos da a nosotros el respaldo de las apelaciones que se presentaron en conjunto con el Ministerio Público, la Comisión Internacional contra la Impunidad y la Procuraduría en su momento, y que fue una lucha precisamente legal en la que nosotros el día de hoy pues estamos diciéndole a la población que aún tenemos nosotros la esperanza precisamente de presentar nuestro caso en un debate oral y público. Pero ¿cómo se desaparecen 471 millones? ¿Cómo? ¿Por obra de magia? ¿A dónde fueron a parar? La tesis que sostiene el Ministerio Público es que ese año se autorizaron 16 modificaciones presupuestarias, las que fueron solicitadas por el Ministerio de la Defensa Nacional. El dinero fue sustraído mediante cheques que fueron cobrados de la cuenta del Ministerio de la Defensa Nacional, la cuenta 110321-7, y fueron cambiados por una persona de nombre Juan José de León Pineda, y desde ese momento el dinero fue sustraído del Ministerio de la Defensa Nacional sin que retornara ni física ni financieramente a ese ministerio. Y posteriormente, para justificar el gasto de 471 millones de quetzales, fueron emitidos documentos contables con su respectiva certificación, mediante la cual se trató de acreditar que ese dinero había sido gastado en secreto militar. Fiscal, el señor de Pineda, León de Pineda o León Pineda, algo así, es un sujeto físico identificado, definido, es decir, existe. La persona fue asesinada en el año 2005. Con posterioridad a que él declaró en el Ministerio Público, meses después, él se retiró fuera de Guatemala y cuando retornó fue asesinado. Sin embargo, ¿sus cuentas reflejaban ese dinero o fueron cheques que él compró metálicos y digamos que ahí se pierde la pista, por decirlo de alguna manera? Los cheques son 26 cheques que provenían de esa cuenta del Ministerio de la Defensa Nacional. El dinero se le perdió la pista y los responsables del manejo de esos recursos eran los miembros del Departamento de Finanzas del Ejército. Yo tengo una duda, el caso suena muy similar a aquel mismo que conocimos del desfalco del Estado Mayor Presidencial en la época de Alfonso Portillo, donde inclusive estuvieron involucrados los hermanos Salán Sánchez. Recordemos en esa ocasión que hubo varias personas que también cobraban cheques y que fueron asesinadas. ¿Tiene algún tipo de relación? Porque pareciera ser que esto se dio en la misma época. De hecho, las investigaciones de este caso devienen de las investigaciones que se realizaron en su momento del caso que ya fue juzgado de Alfonso Portillo. Sin embargo, como dentro de las especificaciones que tenemos como Ministerio Público, al no tener un plazo para completar la investigación y que es presentar un caso sustentable ante el órgano jurisdiccional competente,
es que en el 2009 es que se presenta ya la investigación completa en contra de estas personas que están siendo acusadas en este momento por ese desfalco de otros dineros que venían del Ministerio de la Defensa. Estas personas eran parte precisamente del área financiera del Ministerio de la Defensa. Entonces, sí tendría algún tipo de relación porque deviene de los mismos fondos de una misma institución, pero sin embargo es una investigación aparte y son efectivamente pruebas con relación a la participación de cada uno de ellos en este caso en específico. Explíqueme una cosa. Creo que la sala de apelaciones en un primer momento le da la razón al juez que pretende cerrar el caso y es la Corte de Constitucionalidad la que ordena a la sala de apelaciones que aclare ese fallo. Y la sala ahora dice que sí hay razones cuando al principio le daba la razón al juez de que no había razones. ¿Qué participación tienen ahí una sala que está compuesta por 3 jueces que antes dice una cosa y ahora entiendo yo que dice lo contrario? No sé si yo tengo razón o estoy haciendo mal el análisis. Le quiero comentar que el juez contralor de la investigación, en ese momento el juez 10º de primera instancia penal, dictó auto de sobreseimiento. A él la tesis del Ministerio Público no le convenció, consideró de que no se cumplía con los requisitos para llevar este caso a debate oral y público. La Fiscalía apeló la resolución. La sala de apelaciones en su oportunidad confirmó la resolución, pero en violación de la propia Constitución de la República. No fundamentó su resolución, solo se hizo una transcripción del artículo 328 del Código Procesal Penal que establece o estipula lo que es el sobreseimiento. Como parte de la resolución, dentro de lo que nosotros pudimos establecer dentro de ella, hay un aspecto que nos llamó mucho la atención y precisamente que fue parte del fundamento para darnos la oportunidad de nosotros de proseguir el proceso y que es precisamente que dice que no se efectuó un estudio legal, analítico y concreto respecto a las evidencias que sustentan la acusación formulada por el Ministerio Público como era su deber. ¿Y por qué no se hizo esto? ¿Podría haber sido negligencia, tráfico de influencias? ¿A qué se debe que no se haya hecho esta fase tan importante para poder proseguir con el caso? Continúa la resolución y nos dice a nosotros que es una omisión. Dicha omisión provoca vicios sustanciales en la resolución por ostentar razonamientos alejados de logicidad. Le está diciendo a ustedes que ustedes no hicieron su trabajo, en una palabra. Nos estaba diciendo el juez en ese momento que no estábamos haciendo nuestro trabajo. Sin embargo, la resolución de ahora nos está diciendo a nosotros que sí había trabajo que evaluar y que el juez en su momento no lo evaluó. Yo quisiera preguntarle, ¿cuál es la participación específicamente del general Ríos Sosa? Porque al parecer él era el jefe de finanzas del ejército y fue la cabeza. ¿Cuál es la acusación que pende sobre él? En relación a cada una de las personas que participan, ellos tenían distintos puestos dentro del Departamento de Finanzas del Ejército. Era tal la organización que tenía que inclusive hubo un intercambio de roles. En él en algún momento figuró como el jefe del Departamento de Finanzas del Ejército y en otros momentos funge como subjefe, con la particularidad de que todas las personas que fueron acusadas por la Fiscalía firman las certificaciones que soportaban el supuesto secreto militar. La propia Corte de Constitucionalidad posteriormente aclaró que se podía comprender como secreto militar y se determinó contablemente cómo estas personas trataron ideológicamente de darle matiz de legalidad a esos recursos. Indicaron de que se gastaron en cuentas secretas cuando en realidad eran parte del propio gasto ordinario del ministerio. Nunca justificaron ese supuesto gasto secreto. ¿Existe el secreto militar al día de hoy? Existe el secreto militar que contempla el artículo 30 de la Constitución. Los gastos que ellos realizaron o pretendieron justificar mediante el matiz de secreto no son gastos secretos porque son gastos que no tienen nada que ver con guerra o con algo que tenga que ver con algo militar. Queda para una pregunta nada más y concretamente está ahí un televidente que dice, bueno, ¿esto es un caso sustentado o va a ser un caso más que CICIG pone y no sustenta? Y yo agregaría, si ya tenemos la experiencia del caso Portillo, que no fue igual, pero digamos que fue absuelto, juntando esas dos preguntas, ¿cuál sería, Óscar, su respuesta? Este es un caso que tiene sustento y que precisamente esa es la razón por la cual estamos nosotros el día de hoy, sustentados por una resolución que nos está dando en cierta parte la razón de algo que no se evaluó en su momento.
Nosotros consideramos y evaluamos la prueba de someter a estas personas a un juicio oral y público porque creemos efectivamente de que es posible sustentar la prueba, que es posible realizar nuestro trabajo y que los medios probatorios con los que nosotros estamos sustentando este proceso son los idóneos, que son para estos hechos imputables, que es el peculado y la falsedad ideológica, y sí consideramos nosotros de que esta prueba sí va a tener un resultado el día de mañana. Muy bien, Juan Francisco Sandoval, Oscar Schatz, fiscales del Ministerio Público, muchísimas gracias. Creo que ha sido una parte de la explicación. Ahora vamos a ir a publicidad. Inmediatamente volvemos y vamos a escuchar la otra parte de la explicación para que todos tengamos un panorama más amplio. Muchísimas gracias. Regresamos en unos instantes. Bueno, de regreso en esta segunda parte de lo que es el caso que se puede denominar la imputación de 8 militares por un presunto delito de desfalco en 2001. Hemos visto cómo los dos fiscales han planteado sucintamente el caso o lo que ellos pensaban en relación al mismo. Vamos a oír ahora la segunda parte, el abogado defensor que a la vez es acusado, el señor Moisés Galindo. Moisés, ya hemos visto los planteamientos, creo que lo primero es una reacción que tú quieras hacer a uno, a varios, de manera sucinta para continuar el diálogo. Bueno, básicamente tengo 10 años de estar en este proceso. De hecho, Carlos Catresana a mí me señaló como uno de los directores del crimen organizado en Guatemala. Y parte de esa acusación es este proceso. Este proceso fue cerrado por el juez 10º penal, básicamente por lo siguiente. Primero, porque al juez se le demostró de que no hubo cadena de custodia. Increíblemente, la Fiscalía llegó en el 2004, se llevó 300,000 documentos al Banco Guatemala sin cadena de custodia, sin inventario, y al día de hoy la Fiscalía no da razón de dónde están 245 millones en documentos que debían de tener ellos. Es decir, documentos que justifican 245 millones. De la ejecución presupuestaria, que eran 1.200 millones, se llevaron al Banco Guatemala y del Banco Guatemala a Gerona todas las fiscalías de corrupción, a la CICIG, etcétera, etcétera, y hoy día no aparecen 245 millones en documentos. O sea, la Fiscalía perdió 245 millones en documentos, y eso se lo demostró al juez. Segundo, la Contraloría General de Cuentas no está ni siquiera de adquirente adhesivo en este proceso, porque estaba en el proceso de el señor Alfonso Portillo. De hecho, yo estaba señalado con Alfonso Portillo, aunque nunca lo conocí. Yo era socio, era cómplice y socio de Portillo, nunca he tomado ni siquiera un ron Zacapa sanitario, pero yo estaba ahí. Sin embargo, viene a la CICIG y lo que hace es sacarme de este proceso e iniciarme un nuevo proceso con todos los militares. Para mala suerte de la CICIG, ese proceso cae en el juzgado quinto y yo me tengo que defender por los mismos hechos en el juzgado quinto, en la causa con Alfonso Portillo y en mi causa. Eso se llama doble persecución, y la doble persecución anula un proceso. La falta de cadena de custodia se le demostró al juez. De 2004 se van los documentos y hasta el 2010 aparecen haciendo un inventario de esos documentos. ¿Qué pasa? La Contraloría General de Cuentas no quiso, en el caso de los militares, ser querellante adhesivo porque ni siquiera fue llamada a hacerle un contrarrevisión a los militares, porque lo que hace falta no son 471 millones de quetzales, hace falta 471 millones en documentos. Esa es una gran diferencia. Es decir, se gastó el dinero y lo que falta son los documentos que lo justifican. Ahora, Moisés, a mí me entra una duda. Por favor. Conociendo el caso Portillo, que lo mencionábamos anteriormente, allí hubo un modus operandi donde el Estado Mayor Presidencial utilizó a individuos para sustraer con los cheques, sustraer dinero, fueron emitidos a su nombre y muchos de ellos, más de 8, aparecieron asesinados. Pareciera ser, por lo que nos dicen los fiscales, que en este caso Juan José de León Pineda también fue una persona que se utilizó para acreditarle cheques y posteriormente fue acreditado. Pareciera que hay un modus operandi entre el Estado Mayor Presidencial de Portillo y la Dirección de Finanzas que dirigía Enrique Río Sosa. ¿Qué es lo que está pasando ahí que vemos similitudes? Yo creo que puede haber esas similitudes, pero lo más grave que se ve en el caso de los militares es que como que la Fiscalía, en el caso de en ese tiempo de Selvin Galindo, como que en lugar de armar un caso contra los militares, se dedicó a desarmar un caso contra los militares y a tratar de armarle un caso a Alfonso Portillo. Por eso es que cuando Alfonso Portillo llega a juicio, en la sentencia de Alfonso Portillo, yo aparezco mencionado 18 veces, porque son mis pruebas las que se diligencian en el caso Portillo.
Y pareciera que la Fiscalía, lo que se hizo en el caso del Ministerio de la Defensa fue no haber hecho un inventario, no haber hecho una cadena de custodia. Eso no es casualidad. Eso como que pareciera que la Fiscalía lo hizo adrede y no sabemos por qué. Porque no habían secreto militar. Lo que es secreto es los archivos, pero los documentos estaban dentro de ese archivo. Ahora, sucedió que los sacaron y, como le digo, los sacaron sin inventario. Se fue por diferentes fiscalías y al día de hoy ese inventario no aparece cadena de custodia. Y aquí, en cualquier parte del mundo donde se rompe la cadena de custodia, el caso ya no se puede armar. Moisés, pero dicen los fiscales, hay 26 cheques, no sé si recuerdo bien el número, o hay un número grande de cheques, los cobró una persona, esa persona fue asesinada y se perdió el dinero. Pero ciertamente los cheques estaban a nombre de esa persona. Sí. Bueno, primero no fueron 26 cheques, fueron 79 certificaciones que respaldan esos cheques. Hay todo un procedimiento en finanzas del ejército en el cual hay 600 personas y hay todo un procedimiento que al día de hoy la Contraloría General de Cuentas no ha hecho la revisión de ese procedimiento. Luego de eso, si bien es cierto, tuvieron que haber llamado a cada uno de los militares para que dijeran y explicaran cuál había sido su procedimiento. Por decirle, yo estoy en este caso porque estuve 6 días en el Ministerio de la Defensa, del 1 de enero al 6 de enero. Y entonces a mí me indilgan 471 millones del año 2001, cuando yo solo tuve 6 días. Me tuvieron que haber llamado y al día de hoy nadie me ha llamado para decir, mire, explique. Y yo, si me hubieran llamado y me hubieran dicho, explique, yo hubiera podido decir, muy bien, aquí están los gastos, porque los conocía, aquí están los procedimientos, aquí están los cheques y aquí están las certificaciones. Pero lo que sí se ha comprobado, y lo comprobó la Procuradora Adjunta de Derechos Humanos cuando llegó al Estado Mayor de la Defensa en noviembre de 2004, es que estaban destruyendo documentos del Ministerio de la Defensa. ¿Cómo llegaron los documentos del Ministerio de la Defensa al Estado Mayor y estaban siendo destruidos? Y ella levantó acta, tomó fotos y puso la denuncia. Y la Fiscalía de la Corrupción no hizo nada, porque nosotros tenemos la teoría de que era parte de que estaban tratando de desviar toda la atención para armar un caso a Portillo vía los militares. Este es un caso que cuando llegó el presidente Oscar Berger fue agarrado como un caso paradigmático contra la lucha con la corrupción. Después fue un caso que usó Carlos Castresana para justificar su estancia en Guatemala. Después la trató de usar el señor presidente Álvaro Colón para apagar un poco el fuego del caso Rosenberg. Luego se usó nuevamente por Dalanese para usar como una muestra de los jueces de la corrupción que habían de hecho favorable hacia el caso que no fueran postulados, y ahora casualmente cuando viene el vicepresidente Biden en una campaña que está la CICI por hacer que su mandato continúe, sale este caso nuevamente. O sea, es un caso que da como una pantalla para volver a darle una historia. Yo quiero hacerle una pregunta. Por favor. Yo desde el 2001 he venido investigando este caso y según informes que yo tengo en mi poder, ¿sí? Que realizaron peritos del Ministerio Público de la Contraloría General desde 2001 al 2003, el Ministerio de la Defensa adquirió con la excusa de secreto de Estado máquinas tortilleras por casi 1 millón, tela camuflada por 10 millones, se gastaron más de 2 millones en reparaciones de avionetas, se compraron pick-ups nuevos y usados, llantas, ambulancias. ¿Por qué amparar todas estas compras como un secreto de Estado? No eran gastos de guerra. Sí. ¿Por qué se usó esas figuras que son a las que los fiscales señalan que también existen anomalías sobre eso? Mire, yo le voy a explicar. Como he dicho yo no soy responsable de 11 millones, soy responsable de 1.200 millones. Si a mí la Contraloría General de Cuentas me llama, hubieran llamado a cada uno a que explicara, hubieran tenido que explicar, y si no hubieran podido explicar, entonces hubieran ido a un juicio. Pero aquí ni siquiera han llamado ni a mi persona ni al resto para que explique eso. Nadie ha sido escuchado. Nadie ha sido escuchado. Bueno, yo creo que aquí ha visto 2 versiones, queda algo en el aire. La Contraloría General de Cuentas nunca fiscalizó esto. Otra inútil institución que tenemos en el país que podría dar la razón a uno o a otro, pero parece que se dedica a otras cuestiones. Moisés Galindo, muchísimas gracias por su participación. Hayan visto los 2 puntos que se plantean sobre la mesa y nuestro compañero Juan Carlos Sandoval va a hacer algunos pequeños comentarios de algunas redes sociales.
Así es, doctor Trujillo, buenas noches. Vámonos a Twitter, donde tenemos este mensaje de David Castillo. Cualquiera que sea el resultado del juicio, igual el dinero no se recuperará. En otras palabras, queda impune el delito principal. Vámonos a Facebook, porque allí también tenemos mensajes respecto a la temática tratada. Luis de León nos dice, si se prueba el desfalco, debe de perseguirse penalmente a Portillo por haber sido el comandante general del ejército y quien nombró a los corruptos, es lo que se plantea en las redes sociales. Tenemos un segundo tema de análisis al regresar con las entrevistas a cargo de Pedro Trujillo y Silva Gereda. Hablamos acerca de las modificaciones a la ley que establece, por supuesto, las empresas de seguridad privadas. Quédese con nosotros, estamos a las 8:45. Muy bien, de regreso, el segundo tema que hemos elegido para ustedes es el impacto que puede tener la aplicación del nuevo reglamento del Ministerio de Gobernación en relación con las compañías privadas de seguridad y cómo esto puede incidir en la plantilla de policías privados que hay. Pareciera que puede haber una reducción de los mismos por diferentes causas. Para posicionar el tema, dos damas, Rosa Asturia, que es presidenta de la Comisión de Empresas de Seguridad Privada, y también Pati Monge, que es titular de la Dirección General de Servicios de Seguridad Privada del Ministerio de Gobernación. Sustancialmente, Alba, el problema. El problema es que se nos ha querido imponer una licencia de prestación de servicios de seguridad, la cual cuando fuimos creados nosotros no teníamos, digamos, en esta instancia que pagar una licencia de operación porque sube los costos de operación para las empresas que nos solicitan sus servicios. Realmente aquí se ve que la ciudadanía va a ser afectada con el costo de los guardias de seguridad privada, pero también se le pide al guardia, aparte de este, digamos, otro tributo, también se le pide al guardia que se vaya y se capacite a la dirección y pague una capacitación que la licenciada Monge imparte en la dirección y una acreditación que también tiene un costo de 330 quetzales. Ahora, Pati, yo tengo una consulta. ¿Podría ser 35,000 policías, lo que se estima privados, que pudieran ser despedidos? No obstante, pareciera ser que esta medida es algún tipo de fiscalización e impone algún tipo de normativa para estos agentes de seguridad que hemos visto han incurrido en muchísimos abusos. Así es. Bueno, primero que todo agradecer mucho esta gran oportunidad como siempre y comentar de que efectivamente no existía en el país una ley que regulara los servicios de seguridad privada y que creara a través de ella una institución que se dedicara exclusivamente a lo que dice el objeto de la ley, a controlar, supervisar y fiscalizar a las mismas. El objeto del control, la supervisión y la fiscalización únicamente va dirigido a normar de una manera adecuada aquella delegación, aquella autorización que el Estado da en este momento a 153 empresas de seguridad que están legalmente constituidas para operar en el país. En ese sentido, la ley estableció una serie de normas y requisitos que deben de ser cumplidos y actualizados por las empresas que en ese momento ya operaban, que era un total de 141 empresas. Digamos de que a partir de la ley han sido aprobadas 13 empresas nuevas y 140 que deberían actualizarse. Yo quisiera solo acotar en el sentido de lo que la licenciada Alba Rosa establece, de que la ley le obliga a las empresas ya existentes a tener que cumplir y actualizar la totalidad de estos requisitos. Y los obliga porque no han sido sujetos, digamos, de una supervisión cercana. Hoy por hoy yo quiero expresarles a ustedes de que ellos han interpuesto ante la Corte de Constitucionalidad un total de 4 recursos, básicamente destacando su desacuerdo con diferentes artículos. La Corte ya ha declarado sin lugar dichos planteamientos y además ha aportado una jurisprudencia muy amplia sobre los planteamientos que ellos han hecho. De todas maneras hay un principio general y es que el derecho no es retroactivo. Así es. Sí. ¿Por qué una empresa que está autorizada, pongámoslos, por qué yo que tengo mi casa, pongámoslos en algo personal que nos duela a todos, por qué yo que tengo mi casa se me impone una norma que tengo que pagar un tanto por ciento nuevo
Bueno, porque a alguien se le ocurre. ¿Por qué no hacerlo con las empresas nuevas o los policías nuevos, que tiene todo el sustento jurídico de la filosofía del derecho? Yo voy a recoger un poco de los argumentos que están ampliamente expuestos en los dictámenes de la Corte, pero la Corte de Constitucionalidad establece que esta es una empresa especial y que la autorización es una autorización dinámica que permanece ahora, permaneció y continúa en el futuro. Y lo que la norma, digamos, busca establecer es básicamente llevar a niveles de actualización y modernización las competencias tanto administrativas, financieras de las empresas, como también la de los agentes de seguridad. Pero yo quisiera decirles algo que es sumamente importante. Nosotros en este ejercicio que hemos realizado de revisión de los expedientes, estamos haciendo un llamado al cumplimiento de la norma legal. La norma establece, por ejemplo, que los agentes deben de estar acreditados. Y quiero decirles a ustedes de que la ley establece que esta acreditación, que no me la invento yo como dice la señora Albarrosa, sino está en la ley, es una norma que debe acreditar a agentes de seguridad privada que hoy por hoy hay un listado de 73 empresas que están publicados y que nosotros no tenemos la totalidad del estado de fuerza registrado. Yo solo, perdón, ahí quiero hacer una pregunta directa. Pareciera ser como que la mayoría de las policías privadas que operan en este país no tienen algún tipo de registros, no tenemos algún tipo de control sobre ella. Sí hay. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Sí hay controles. Sí hay controles desde la perspectiva de las empresas. Sí hay controles. Nosotros mandamos mensualmente un informe tanto a DIGES como a DIGECAM. Siempre aquí se han evadido estas preguntas y realmente yo le quisiera decir a la señora Patricia Monge, como ella me dice mi señora, yo también le digo señora, yo quisiera preguntarle cuáles son las calidades que ella llena dentro de la ley, las calidades y cualidades, requisitos e impedimentos que ella tiene. Entonces, yo le quisiera decir, licenciada, usted es una licenciada en Relaciones Internacionales y la ley aquí nos pide un requisito. Usted quiere que los agentes de seguridad se capaciten, se certifiquen, pero usted no lo ha hecho. Tal vez yo quisiera comentar de que ha sido una, digamos, ha sido una continuidad del hecho de querer, como en la lógica, en los estudios de lógica, hacer un tipo de falacias ad hominem, donde lo que buscan es una descalificación a mi persona, más allá de establecer realmente los controles a los que se acaba de hacer la ley. ¿Por qué se oponen ustedes a los controles? No nos oponemos, licenciada. Nosotros no nos oponemos a los controles. Si ¿A qué se están oponiendo nos estamos específicamente? oponiendo los puntos. a los costos de licencia de operación, que le quiero decir que el 9 de marzo del 2013, el licenciado Mauricio López Bonilla, entre los objetivos, nos da una presentación en el Hotel Barceló y nos dice que nosotros tenemos que hacer el proceso de adecuación, que es este proceso que yo tengo acá y todas las empresas que ella publicó en este listado, donde está poniendo en duda nuestra honorabilidad como empresarios. Se está poniendo en duda, ella no reconoce que este es un proceso de adecuación y no lo decimos nosotros, está aquí porque eso nos lo dio la ley, aquí están los instructivos de la ley y nosotros hicimos el procedimiento de adecuación como lo ordenó la ley. Pati, dicen las empresas hicieron el proceso, ustedes no hicieron el proceso. ¿Qué falta para el proceso? Yo traje unos documentos para no entrar en un debate verbal. La señora Albarrosa, por ejemplo, ella es accionista junto con su esposo, que es un destacado oficial del ejército, y la ley prohíbe de que los oficiales de alta puedan estar en las escrituras, y por eso cuando ella modifique su escritura, a la que yo personalmente la he invitado a que lo haga, ella deberá de cumplir con el marco legal, que en este caso en el artículo 19 establece que los oficiales de alta no podrán ser... solo en materia penal una vez favorezca al reo. Solo voy a leer, licenciada. Los socios fundadores, accionistas, miembros o funcionarios activos del ejército
dice que no podrán ser... Esta ley, Patricia, era una ley vigente cuando se constituyó la empresa. Cuando se constituyó la empresa. Así es. O sea, antes no podía ser. Antes sí podía ser, ahora no. Ahora no. Pero ¿cómo explica usted? Es que entonces el legislador puede legislar, pues que a partir de ahora usted va a pagar $10.000 más de multa por tener lentes. Y dice, bueno, oiga, pero esto cuando ocurrió yo no los tenía. Dice, bueno, pero lo vamos a hacer a partir de ahora. No, Pedro, ¿Por qué el carácter retroactivo no se hace tiene carácter retroactivo. Yo quisiera decirles, a mí me cuesta un poco entrar en un debate, digamos, cuando no hay un fundamento técnico. El tema del artículo 67 y la adecuación legal es clarísimo cuando dice que al entrar en vigencia la presente ley, los prestadores de seguridad privada que prestan sus servicios actualmente con el objeto de adecuarse al régimen legal establecido a la presente ley, están obligados a cumplir, y dice que deben presentar toda la información y la documentación que no hubieran presentado oportunamente y actualizar los requisitos exigidos por esta ley dentro de un plazo que ya... Yo tengo una pregunta directa para los dos. ¿Cómo está afectando esto a nosotros, a los ciudadanos de pie, que no tenemos lamentablemente el acceso a las fuerzas de seguridad, que debemos de recurrir a policías privadas, que somos la mayoría de guatemaltecos? ¿Cómo nos está afectando? Que el incremento del costo del guardia de seguridad va a afectar directamente al ciudadano guatemalteco de a pie. Porque si usted ve en una tienda, usted ve a un policía de seguridad privada. ¿Pero por qué? Porque ustedes van a trasladar estos costos inmediatamente al consumidor final. Así es. Quiero darles algo. Esto es una supervisión que nosotros hicimos a una empresa y es documentación contractual que hemos encontrado y que estamos haciendo todo el proceso, donde vemos como una empresa de seguridad tiene solo una huella digital, tiene el tema del armamento, tiene también una nota firmada que ya es una carta de renuncia completamente en blanco, tiene también aquí el tema de que se le puede cobrar el uniforme y que no puede presentar ninguna queja. O sea, estamos viendo básicamente empresas viciando papelería. ¿Qué podemos hacer para controlar esto? Esa es función de la dirección. Nosotros estamos precisamente, ¿cuál es la única manera que nosotros tenemos de controlar esto? Es cuando las empresas en cumplimiento a la ley vienen y nos aportan toda la información. Nosotros entre el año pasado y tuvimos una demanda, unas solicitudes de información de parte del Ministerio Público sobre 193 eventos que involucran agentes de seguridad que han extraviado armamento, y de 152 nosotros no pudimos dar información porque la información no ha sido aportada a nosotros. Quiero decirles de que, por ejemplo, del total de las 73 empresas, nosotros tenemos en este momento que 9.203 agentes han sido acreditados ante nosotros por estas 73 empresas. Hay una pregunta. 14.000 ¿No armas. existía una sección, no ha existido siempre una sección de supervisión de empresas de seguridad? La pregunta es, ¿a cuántos funcionarios públicos se va a procesar por no haber hecho el trabajo? Porque aquí pareciera que a los usuarios nos cobran más, las leyes tienen carácter retroactivo y el funcionario público se va alegremente, sus antecesores, bueno, su dirección es nueva, pero sí había una dirección de supervisión. La pregunta es ¿cuántas denunciáis contra funcionarios que han omitido estas cosas anteriormente? En este momento no hay ninguna denuncia contra funcionarios anteriores a mi llegada a la dirección. La dirección ha venido en un proceso realmente de estarse fortaleciendo. Yo quiero decirles de que hoy somos 108 trabajadores que estamos en la dirección, de los cuales 58 son profesionales, 20 son los únicos que tienen grado diversificado y los demás están en cierre universitario. Hay una pregunta que no tiene desperdicio aquí, no sé si es verdad, yo no entiendo. Dice, no se puede modificar el socio fundador de una escritura. No se puede. ¿Cómo solventar ese tema si el socio fundador de una escritura no se puede cambiar? La ley establece todas las condiciones mercantiles que deben de implementarse, y tan es así de que aún habiendo condiciones como la que he descrito anteriormente, nosotros tenemos ahorita una entrega que vamos a hacer ya el próximo jueves con el señor ministro de un total de 29 licencias a 14 empresas que sí se están adecuando. Pero las que no pueden modificar la escritura de socio fundador, ¿qué hace? No, sí tienen que modificarla, pues hay una prohibición. Un lector que debe ser abogado dice, no se puede
modificar el socio fundador de una escritura? Yo lo que considero es de que debe de acudirse a leer la ley, el decreto 52-2010, que básicamente crea crea un registro mercantil especial para este tipo de leyes. Pati, yo quiero hacer una pregunta Nos queda muy un minuto directa. y que usted cierre Existen porque... muchísimos funcionarios como, por ejemplo, diputados, ministros, que se han aprovechado de sus puestos y han creado empresas de seguridad. En este caso, ustedes están llevando control sobre estas personas que tienen sus propias empresas de seguridad y que viven de sostener a el mismo Estado. Sí, aquí hay una prohibición muy clara que mercantilmente nosotros tenemos que dilucidarla. Una es la idoneidad del socio y, como dice el artículo 19 de la ley, que cumplan los requisitos. ¿Y tienen casos donde ya se han detectado estas irregularidades? Sí, y no proceden entonces a su regularización. Yo creo que algo que es sumamente importante es que también la ciudadanía sepa que el servicio que estamos nosotros desarrollando va a favor del ciudadano y en ningún momento la dirección puede estar promoviendo bajo ningún punto de vista que se vayan a perder empleos, como se ha dicho, ¿verdad? Yo quiero insistir en que tenemos un total de 16 empresas nuevas, 22 que ya están adecuadas o que hacen un total de 38 empresas que tienen 93 licencias. Yo le tengo que dar la palabra a usted porque quedan 30 segundos. ¿Esas empresas nuevas que han hecho han sido modificadas de la antigua? O se lo voy a decir directamente, han sido un nicho de oportunidad para, aprovechando esa ley, favorecer a alguien. Así es. ¿Tienen nombres y apellidos? ¿Tienes empresas que han sido favorecidas? No puede ser posible que una empresa con 4 acreditaciones de guardias de seguridad ya tenga licencia de operación. Entonces, es ilógico que sea eso, y eso estaba publicado en la página de doña Patricia Monge. Yo lo que creo... Y hoy quiero también denunciar públicamente esto. Lo que la cosa que la señora directora está haciendo con nosotros, los empresarios de seguridad, mandando a sus patrullas a hacernos inspecciones sorpresas y no sé bajo qué autorizaciones. Aquí están las pruebas. No, bueno, doña Patricia, doña Alba, muchísimas gracias. Lo que yo como usuario tengo claro es que mi servicio va a subir cuando los costos suben. Así es. Y el gobierno termina derivando los costos a los ciudadanos. Yo tengo mis dudas con el tema de la ley de carácter retroactivo y con algunas empresas, pero vamos a comprometernos como usted a hacer una investigación más profunda porque el tema me parece sumamente relevante. Creo que hablamos de 30 o 40 millones de quetzales en general entre las empresas, que creo que además es el presupuesto del departamento. 18. ¿Edel? Aparte de esto, debería de ser la función del Estado pagar la seguridad, no que nosotros lo tengamos que estar pagando. Bueno, nos cuesta por doble, nos cuesta en impuestos y nos cuesta en compañía. Lo cierto es que hay un problema, lo cierto es que el problema hay que dilucidarlo y ahí han visto ustedes argumentos sobre leyes, normas y adecuación. Damas, muchísimas gracias. Le damos la palabra a nuestro compañero Sandoval para que nos haga un resumen sucinto, aunque aquí de sucinto nada porque ha habido un montón de Twitter. Gracias, doctor Trujillo. Vámonos a las redes, veamos qué es lo que se dice en Twitter, donde tenemos muchos mensajes, y también en Facebook, donde también han comentado muchísimas personas. Brenda de Mansilla nos dice: lo peligroso de no estar cumpliendo con lo que la ley demanda es que se esté contratando a bandas de ladrones vestidos de guardias de seguridad. Se tiene que cumplir con la ley, no darle vuelta, es lo que nos dice Brenda. Y qué desconfianza cuando alguien habla y esconde la mirada, como lo hace constantemente la señora Pati, es lo que se plantea en Facebook. Son los mensajes que tenemos. Por supuesto, estamos a tan solo minutos de abrir el debate a través de las redes sociales esta noche. Philip Chicola y Hugo Novales, hablamos acerca de una CICIG regional, que sería la propuesta del vicepresidente de los Estados Unidos, Joseph Biden, para poder tener un ente regional que se encargue de poder ayudar en cuanto a la investigación penal en la región de América Central, específicamente en el Triángulo Norte. CICIG regional, nuestro hashtag de la noche. Ya regresamos. Los deportes son presentados por Burger King, cumpliendo 25 años con nuestro original sabor a la